Continuamos con su programa tierno y contundente. Héctor Yeager, analizando pues la guerra ahora de Irán. Acabamos de conocer la verdad entre Rusia, Ucrania y la OTAN, o entre Rusia y la OTAN, porque Ucrania no tiene cómo pelear con Rusia. No. Entonces esto es una guerra entre Rusia y la OTAN. Dice Héctor Yeager que la OTAN siempre ha querido invadir a Rusia. Bueno, la OTAN, entonces, Europa siempre ha querido invadir a Rusia. Sí. Lo hizo en la primera, en la segunda, y ahora está provocando una tercera. Y cuando Napoleón también. Cuando Napoleón. Pero vamos a Irán con la gran y el estrecho de Hormuz. ¿Cuál es la realidad en estos momentos, señor Héctor? Ahí está el mapa. La realidad es que después de varios intentos, como el intento de decapitación, ¿no?, que ocurrió cuando mataron al ayatolá, que por cierto, un supuesto experto dominicano en geopolítica comentó que los días del régimen iraní estaban contados. Y yo estuve en desacuerdo con eso, debido al hecho de que para poder, hay que conocer bien la sociedad, hay que conocer la historia de ese país, antes de ponerse a hablar y decir que porque hubo una decapitación del liderazgo iraní, ya los días de ese régimen estaban contados. Fue todo lo contrario, eso unificó más a los iraníes. Y tú pudiste en esencia, ¿por qué usted se opuso a esa declaración de que los días estaban contados? ¿Por qué? ¿Qué usted conoce de Irán que no conocía ese analista? Bueno, por ejemplo, la historia de Irán, fíjate, en el año 1953 fue electo democráticamente Mohammad Mossadegh como primer ministro. ¿Qué pasa? Que en el año 1951 fue electo él. En el 1953 él trata de nacionalizar el petróleo iraní, el cual estaba en manos de empresas como British Petroleum, Petróleos Británicos o BP, ¿no?, y otras empresas petroleras estadounidenses, ¿no? Le dan un golpe de estado a Mohammad Mossadegh y y el Shah de Irán, ¿no?, asume el poder y pone un nuevo primer ministro, un general, Sahadi, que empiezan a reprimir al pueblo iraní. ¿Ves? Esa era una de las dictaduras más crueles que hubo, pero muy, muy cruel, ¿sabes? De 1953 a 1979, cuando ocurre la revolución iraní en 1979, liderada por el ayatollah Ruhollah Khomeini. Entonces, desde ese entonces comienzan una serie de hostigaciones contra Irán. Primero puede poner el mapa. En todos los países que hacen frontera con Irán, con la excepción de Rusia, ¿no?, sí, empiezan a poner bases militares. Afganistán, bases militares. Pakistán, Bahrein, bases militares. Saudí Arabia, Arabia Saudita, bases militares. Irak, bases militares. Siria, bases militares. Turkmenistán. Sí, en todos esos países habían bases militares. Entonces, hubo una guerra entre Irak e Irán. Empiezan a armar a Irak, ¿ves? Y Irak ataca a Irán y comienza una de las guerras más crueles que pudo haber habido, en la cual murieron más de 500,000 de iraníes y se utilizaron hasta armas biológicas contra los iraníes, ¿ves? Los iraquíes, las armas, le pasaron esas armas a los iraquíes y los iraquíes le tiraron esas armas biológicas a los iraníes y mataron más de 500,000 de iraníes. Esa fue una guerra donde a Irak lo usaron como un proxy, como un elemento para atacar a Irán. Entonces, pues después le imponen sanciones, le imponen
que no sancione y que no pueda vender su petróleo. Pero ¿qué pasa? Que a la vez el cabildeo israelí en los Estados Unidos y supuestamente el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, han estado empujando a los Estados Unidos a una guerra contra Irán. ¿Ves? Ahora bien, una de las cosas que surgió aquí fue que nadie se esperaba que los iraníes estaban tan bien preparados para responder en esa guerra. Los iraníes tenían conocimiento de que tarde o temprano ellos iban a tener que pelear una guerra contra Israel y los Estados Unidos. Y por eso ellos duraron años preparándose, abasteciéndose y desarrollando sus misiles, ¿no?, para contrarrestar esos posibles ataques. Recuérdate que Irán no atacó a nadie en junio del 2025. Irán fue atacado en el 2025 por Israel y por los Estados Unidos. ¿Ves? Irán fue atacado. Entonces, Irán se ha estado defendiendo. Cuando firman el memorándum de understanding, de MOU, cuando firman ese memorándum, siguieron atacando a Irán. ¿Ves? Entonces Irán se ha ido defendiendo. ¿Qué puede usted decirle al mundo con relación a lo que se vive en este momento entre Estados Unidos e Irán? ¿Quién está ganando la guerra? ¿Quién está ganando? Ahora mismo yo diría que nadie. Nadie. No, porque hay un tranque ahora mismo. Hay un tranque. Bueno, hay sí. un gran perdedor que es el mundo. El mundo, sí. Y lo voy a decir porque hay un gran perdedor. El estrecho de Hormuz, es a través del estrecho de Hormuz que se mueven el petróleo, ¿no? El 20% del petróleo utilizado en el mundo. Por eso es que el sasigueo de Donald Trump. Bueno, porque las reservas de petróleo nuestras y de nuestros aliados ha ido disminuyendo. El precio del petróleo ha ido incrementándose y la gasolina y los combustibles se han encarecido todo. Por eso el combustible es tan caro acá y en todo el mundo. Entonces, eso lo que puede llevar a una crisis económica muy grande. ¿Más? Sí, una crisis económica, sí, muy grande. Más. Porque cuando el barril de petróleo llegue a más de $100. Hay problemas. Sí, pero muy grande. Porque dime tú, ¿cómo un país pobre como la República Dominicana? ¿Cómo se resuelve la guerra? ¿Cómo se resuelve la guerra? Bueno, haciendo la paz con Irán y decir, ok, ellos quieren el estrecho de Hormuz, quieren controlarlo junto con Omán, que son los dos países que tienen aguas territoriales en ese estrecho. Okay. Ningún otro país tiene aguas territoriales ahí, sino esos dos países. ¿Ves? Eso es uno. Dos, liberando, por ejemplo, las reservas, levantándole las sanciones a Irán. Usted va a tener que volver para seguir analizando porque ya el tiempo se terminó. Sí, es que eso es grande. Es un tópico y complejo, ¿sabes? Y complejo, grande y complejo. Porque esto es parte de una gran estrategia. ¿Ves? La guerra de Rusia y de Irán solamente son la entrada y la ensalada. Ay, Dios porque mío. El plato principal es China, mi amigo. China es el plato de eso vamos principal. A hablar en una próxima ocasión. Ahora les invitamos a seguir sintonizándonos, a seguir viéndonos a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, la invitación para que mañana sintonicen Puntos sobre la Mesa. Buenas noches, felices sueños. Bye bye.